En su cumpleaños mi madre dijo, salud por mis hijos, menos por Wilson, el fracasado de la familia García. Mi padre rió asintiendo, así que saqué un baúl y lo dejé encima de la mesa, y cuando lo abrió y vio lo que había dentro, empezó a gritar. Soy Wilson García, el menor de 5 hermanos en una familia de 7. Mis padres, Marta y Ramón, siempre tuvieron una forma peculiar de repartir su cariño, y yo, desde que tengo memoria, fui el que recibió las migajas. No sé exactamente por qué. Tal vez porque era más callado, más reservado, o porque no encajaba en el molde de éxito que ellos tenían en la cabeza. Mis hermanos, Sergio, Víctor, Lucía y Paula, siempre fueron los favoritos, los que brillaban en la mesa, los que traían risas y orgullo a la casa. Yo, en cambio, era el blanco de las burlas, el que cargaba con las tareas pesadas y el que, según ellos, nunca llegaría a nada. Crecí en un barrio modesto, en una casa de 2 pisos que siempre parecía estar a punto de caerse. Éramos una familia grande, y el dinero nunca sobraba. Desde pequeño, noté que mis hermanos tenían un trato diferente. En Navidad, por ejemplo, todos recibían ropa nueva, juguetes relucientes, zapatos que estrenaban con una sonrisa. Yo, en cambio, heredaba los pantalones rotos de Sergio o los zapatos gastados de Víctor. Una vez, cuando tenía unos 7 años, me dieron un par de zapatillas tan viejas que se deshicieron en una semana. Cuando se lo dije a mi madre, Marta, me miró con fastidio y dijo, Wilson, no seas ingrato. Algo es algo. Tus hermanos necesitan más porque ellos sí van a llegar lejos. Aquellas palabras se me grabaron como un tatuaje. No era solo la ropa. En la escuela, mis hermanos eran populares, tenían amigos, jugaban fútbol, iban a fiestas. Yo era diferente. Me gustaba leer, pasar tiempo solo, pensar en cosas que a nadie más le importaban. A veces me costaba hablar con los demás, y eso me hacía parecer raro. Una vez, mi padre, Ramón, me escuchó hablando solo en mi cuarto y le dijo a mi madre, este niño no está bien. Seguro es autista o algo por el estilo. Nunca me llevaron a un doctor para comprobarlo, pero esa etiqueta se quedó flotando en la casa. Desde entonces, cada error que cometía, cada silencio mío, era una prueba más de que yo era el raro, el defectuoso. A pesar de eso, nunca fui un vago. Cuando cumplí 18 años, empecé a ayudar en la casa. Todos mis hermanos ponían algo de dinero para los gastos, y yo no era la excepción. Trabajaba en una tienda de abarrotes, cargando cajas y limpiando estantes. Cada peso que ganaba lo entregaba a mi madre, pero nunca era suficiente para ganarme su respeto. Mientras mis hermanos se sentaban a ver televisión o salían con sus amigos, yo lavaba los platos, barría el patio o arreglaba las goteras del tejado. Si protestaba, mi padre me miraba con desprecio y decía, tus hermanos están ocupados construyendo un futuro. Tú, en cambio, no tienes nada mejor que hacer. Con el tiempo, mis hermanos comenzaron a volar del nido. Sergio, el mayor, se casó a los 25 y se mudó con su esposa a un apartamento pequeño. Víctor se fue poco después, cuando encontró un trabajo en otra ciudad y empezó a salir con una chica que luego se convirtió en su prometida. Lucía y Paula, mis hermanas, también formaron sus familias. Cada vez que uno se iba, mi madre organizaba una gran despedida, con abrazos, lágrimas y palabras de orgullo. Mis hijos, tan exitosos, decía, mientras yo estaba en la cocina fregando los platos de la fiesta. Para cuando cumplí 28 años, era el único que seguía viviendo con mis padres. No fue por elección, sino por obligación. Alguien tenía que quedarse, y ese alguien siempre fui yo. Mis hermanos, ahora con sus propias vidas, dejaron de aportar dinero para la casa. Toda la responsabilidad económica cayó sobre mis hombros. Pagaba la renta, la luz, el agua, el internet, la comida. Todo. Trabajaba como auxiliar en una oficina contable, un empleo estable pero agotador, y cada centavo que ganaba iba a mantener a mis padres. Ellos, en cambio, seguían tratándome como si fuera una carga. Las burlas nunca paraban. Cada vez que nos reuníamos, mis hermanos y mis padres encontraban una forma de hacerme sentir pequeño. Si mencionaba que estaba cansado, mi madre decía, ¿cansado de qué, si no haces nada importante? Si hablaba de mis planes, mi padre soltaba una risita y decía, Wilson, tú no estás hecho para grandes cosas.
Lo peor era cuando hablaban de mi vida personal, o más bien, de la falta de ella. Nunca había tenido pareja, no porque no quisiera, sino porque nunca tuve el tiempo ni la confianza para buscar una. Entre el trabajo y las responsabilidades en casa, apenas tenía vida propia. Pero para mi familia, eso era otra prueba de mi fracaso. Una vez, en una cena, Paula me miró con una sonrisa burlona y dijo, Wilson, ¿cuándo vas a conseguir novia? Ah, espera, eso es mucho pedir para ti. Todos rieron, incluida mi madre. El punto de quiebre llegó cuando se acercaba el cumpleaños número 60 de mi madre. Como siempre, mis hermanos organizaron una gran celebración, esta vez en un restaurante del centro. Yo sabía lo que venía, las mismas bromas, los mismos comentarios hirientes. Pero esta vez, algo en mí estaba diferente. Estaba cansado, harto de ser el saco de boxeo de la familia García. Decidí que ese día no me quedaría callado. Llevé un regalo especial, algo que había estado preparando durante semanas. Lo puse en un baúl pequeño, de madera vieja, que encontré en un mercado de antigüedades. Nadie sabía lo que había dentro, pero yo sí. Y sabía que, cuando lo abrieran, todo cambiaría. El día del cumpleaños, llegué al restaurante con el baúl bajo el brazo. Mis hermanos ya estaban ahí, riendo y charlando como si fueran los reyes del mundo. Mi madre estaba en el centro de la mesa, con un vestido nuevo que seguramente pagué yo sin darme cuenta. Mi padre, a su lado, sonreía como si todo en la vida fuera perfecto. Me senté en una esquina, como siempre, y traté de pasar desapercibido. La comida llegó, los platos circularon, y las primeras burlas no tardaron. Víctor comentó algo sobre mi ropa, diciendo que parecía que había sacado la camisa del basurero. Lucía se rió y añadió, es que Wilson no tiene tiempo para comprarse ropa, está muy ocupado fregando platos. Todos rieron, menos yo. Mantuve la calma, porque sabía que mi momento llegaría. El ambiente estaba cargado, pero yo seguía esperando. Quería que llegara el brindis, el momento en que mi madre, como siempre, diría algo para humillarme frente a todos. Y no me decepcionó. Cuando trajeron la torta y las copas de vino, ella se puso de pie, levantó su copa y con una sonrisa cruel, dijo en voz alta, salud por mis hijos, menos por Wilson, el fracasado de la familia García. La mesa estalló en risas. Mi padre asintió, riendo como si fuera el mejor chiste del mundo. Mis hermanos se unieron, haciendo comentarios sobre mi vida, mi soledad, mi inutilidad. Pero esta vez, no me quedé callado. Me levanté, puse el baúl en el centro de la mesa y dije, con una calma que ni yo sabía que tenía, feliz cumpleaños, mamá. Aquí está tu regalo. Todos se quedaron en silencio, mirando el baúl. Mi madre, con una mezcla de curiosidad y desprecio, lo abrió. Y entonces, todo cambió. Mi madre, Marta, todavía con la copa de vino en la mano, me lanzó una mirada que mezclaba curiosidad y desdén. Mis hermanos, Sergio, Víctor, Lucía y Paula, dejaron de reír, esperando ver qué había dentro. Mi padre, Ramón, se inclinó un poco hacia adelante, con esa expresión de quien cree que está a punto de presenciar otro de mis fracasos. Pero esta vez, no iba a darles el gusto de burlarse. Esta vez, el que reiría último sería yo. Marta puso la copa en la mesa y con un gesto teatral, levantó la tapa del baúl. El crujido de la madera vieja resonó en la mesa. Dentro, había una pila de objetos cuidadosamente organizados, cada uno con un propósito, cada uno con una historia que llevaba años cargando en el pecho. La expresión de mi madre cambió de inmediato. Sus cejas se fruncieron, y sus labios, que hasta hace un segundo dibujaban una sonrisa burlona, se apretaron en una línea tensa. Lo primero que sacó fue un sobre lleno de fotos. Las miró por un momento, como si no entendiera, y luego las puso sobre la mesa. Eran imágenes de hace 3 años, cuando estuvo postrada en cama por esa infección pulmonar que casi se la lleva. En las fotos, estaba ella, pálida y débil, con una manta cubriéndola hasta el cuello. Y a su lado, siempre, estaba yo. En una, le sostenía la mano mientras dormía. En otra, le ponía un paño húmedo en la frente para bajarle la fiebre. En otra más, estaba organizando sus medicamentos en la mesita de noche. ¿Qué es esto, Wilson?, preguntó, con un tono que intentaba sonar firme pero temblaba un poco. Esto, dije,
señalando las fotos, es lo que hice por ti cuando nadie más estuvo. Cuando estabas enferma, mamá. Cuando mis hermanos venían una vez cada 2 semanas, si acaso, y se iban rápido porque tenían sus vidas. Yo dejé de dormir para cuidarte. Yo gasté todo lo que tenía en tus medicinas. Saqué del baúl un fajo de recibos amarillentos y los puse frente a ella. Eran las facturas de los medicamentos, cada una con un precio que me hacía sudar frío en ese momento. Mira esto. 3.000 pesos por una inyección. 5.000 por un frasco de pastillas. 12.000 por una consulta con el especialista. Todo eso lo pagué yo. Nadie más. Ni Sergio, ni Víctor, ni Lucía, ni Paula. Ni siquiera papá. Solo yo. La mesa estaba en silencio absoluto. Mis hermanos se miraban entre sí, incómodos. Mi padre carraspeó, pero no dijo nada. Mi madre seguía mirando los recibos, como si intentara encontrar una excusa, pero no había ninguna. Entonces saqué el siguiente objeto, una manilla de cuero sencilla, gastada por el tiempo. La puse frente a ella, y sus ojos se abrieron de par en par. La reconoció al instante. Esta manilla te la puse en la muñeca cuando pensaste que no lo lograrías, dije, sintiendo un nudo en la garganta. Te dije que te daría fuerzas para sanarte. Y lo hice porque te quería, mamá. Porque, a pesar de todo, siempre te quise. Marta tocó la manilla con los dedos, y vi como una lágrima se le escapó. La limpió rápido, como si no quisiera que nadie lo notara, pero yo lo vi. Por un segundo, pensé que diría algo, que se disculparía, que reconocería todo lo que hice por ella. Pero no. En cambio, levantó la mirada y dijo, con un tono defensivo, eso no significa nada, Wilson. Todos hicimos algo por la familia. ¿Todos? La palabra me golpeó como un puñetazo. Sentí la rabia subir por mi pecho, pero la contuve. Todavía no había terminado. Volví al baúl y saqué otro sobre, esta vez con fotos de cuando éramos pequeños. Navidad tras Navidad, cumpleaños tras cumpleaños. En cada una, mis hermanos sonreían con ropa nueva, juguetes brillantes, zapatos relucientes. Y yo, siempre en un rincón, con pantalones remendados, camisas heredadas, zapatos rotos. En una foto, tenía unos 7 años, y mis zapatillas tenían un agujero tan grande que se veía mi dedo gordo. Mis hermanos, en cambio, posaban con chaquetas nuevas y sonrisas perfectas. ¿Ves esto?, dije, señalando las fotos. Siempre dieron lo mejor a ellos. Siempre. A mí me daban las sobras. Me decían que no me quejara, que algo es algo. Pero nunca fue justo. Nunca me dieron lo que merecía. Lucía intentó interrumpir. Wilson, no seas dramático. Todos tuvimos que sacrificar cosas. ¿Sacrificar?, repliqué, girándome hacia ella. ¿Cuándo sacrificaste algo tú, Lucía? ¿Cuándo fregaste un plato? ¿Cuándo pagaste una cuenta? ¿Cuándo te quedaste hasta las 3 de la mañana cuidando a mamá? Nunca. Porque a ustedes siempre les dieron todo, y a mí siempre me dejaron de lado. El restaurante estaba tan callado que podía escuchar el murmullo de las mesas vecinas. Los meseros nos miraban de reojo, pero no me importó. Había esperado demasiado tiempo para decir esto. Saqué el último objeto del baúl, un montón de facturas sin pagar. Luz, agua, internet, renta. Las tiré sobre la mesa, como si fueran cartas de un juego que ya no quería jugar. Esto es lo que he estado pagando desde que todos se fueron, dije, mirando a mis hermanos uno por uno. Ustedes formaron sus familias, se fueron a vivir sus vidas, y dejaron a mamá y papá conmigo. Todo cayó sobre mí. La renta, las cuentas, la comida. Todo. Y aún así, me tratan como si fuera una basura. Como si no valiera nada, pero ahí tienen las facturas de este mes, ya no las pagaré. Mi madre, que hasta ese momento había estado callada, finalmente habló. Pero no fue lo que esperaba. En lugar de disculparse, levantó la voz, casi gritando, Wilson, no puedes hacernos esto. Es tu deber mantenernos. Somos tus padres, te dimos la vida. No puedes ser tan egoísta. ¿Mi deber? La palabra me atravesó como un cuchillo. Miré a mi padre,
esperando que dijera algo, que me defendiera por una vez en su vida. Pero solo me miró con desprecio y asintió, como si estuviera de acuerdo con ella. Mis hermanos, incómodos, seguían en silencio, pero ninguno levantó la voz para apoyarme. Nadie. Egoísta, dije, con una risa amarga. Llevo años siendo todo menos egoísta. Pero se acabó. No voy a pagar más cuentas. No voy a mantenerlos más. Me voy de la casa, como hicieron todos ustedes. A partir de hoy, se arreglan solos. Marta se puso de pie, con los ojos llenos de lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran de rabia, de pánico. No puedes hacernos esto, gritó, tan fuerte que las mesas vecinas se giraron a mirar. ¿Eres nuestro hijo? No puedes abandonarnos. Mi padre se unió, señalándome con el dedo. Eres un desagradecido, Wilson. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos pagas? No respondí. No tenía sentido. Tomé mi chaqueta, dejé el baúl en la mesa y caminé hacia la salida. Los gritos de mi madre me seguían, pero no miré atrás. Por primera vez en mi vida, sentí que el peso que llevaba en los hombros se aligeraba. No era libertad, todavía no. Pero era un comienzo. Esa noche, cuando llegué a la casa de mis padres, no perdí el tiempo. Recogí mis cosas, un par de maletas con ropa, mis libros, mi laptop, y busqué un departamento pequeño para alquilar. Encontré uno en un barrio sencillo, nada lujoso, pero era mío. Al día siguiente, las llamadas comenzaron. Mi madre, como era de esperarse, llenó mi teléfono de mensajes y llamadas. Wilson, por favor, hablemos. Wilson, no puedes hacernos esto. Wilson, cometí un error, perdóname. No contesté ninguna. Bloqueé su número temporalmente, solo para tener un poco de paz. Pero sabía que no se rendiría tan fácil. 5 días después, estaba en mi trabajo, revisando unos documentos, cuando una de mis compañeras me dijo que alguien me buscaba en la entrada. Era Marta. Estaba ahí, con los ojos rojos y el rostro demacrado, como si no hubiera dormido en días. Me pidió que habláramos, y aunque no quería, accedí. Nos sentamos en un café cercano, y ella empezó a hablar. Wilson, lo siento, dijo, con la voz quebrada. No debí decir esas cosas. No debí tratarte así. Eres mi hijo, y te quiero. Toda la familia se equivocó contigo. Sus palabras sonaban sinceras, pero no me conmovieron. Había escuchado promesas vacías antes. Había visto sus lágrimas antes. Y siempre, volvían a lo mismo. Mamá, dije, mirándola a los ojos, no te perdono. No puedo. Llevo años cargando con el desprecio de todos ustedes. Me llamaron fracasado, me trataron como basura, y nunca, ni una sola vez, me dieron el amor que merecía. Ese trauma no se borra con una disculpa. Ella insistió, rogándome que volviera, que lo intentáramos de nuevo. Pero yo ya había tomado mi decisión. Vete, le dije, con una voz fría que ni yo reconocí. No quiero verte más. Me levanté, pagué el café y volví a mi trabajo. Cuando cerré la puerta del café, escuché sus sollozos, pero no miré atrás. Los días siguientes fueron tranquilos, o al menos, lo más tranquilos que podían ser. Me concentré en mi trabajo, en mi nuevo departamento, en reconstruir mi vida. Pero 2 semanas después, recibí otra llamada. Esta vez, era mi padre. Contesté, no porque quisiera hablar, sino porque quería cerrar ese capítulo de una vez por todas. Wilson, por favor, vuelve a casa, dijo, con un tono que intentaba ser autoritario pero sonaba desesperado. No tenemos dinero. No podemos mantenernos. No, papá. No voy a volver nunca, dije, tú y mamá me dejaron ir, y ahora tienen que vivir con eso. Antes de que él pudiera responder, mi madre tomó el teléfono. Seguramente estaba escuchando en altavoz. Wilson, por favor, gritó. No tenemos nada. Nadie nos ayuda. Tus hermanos dicen que no pueden, que los gastos son altos. Por favor, no nos dejes así. Solté una carcajada, no porque fuera gracioso, sino porque era irónico.
Qué sorpresa, dije. Tus hijos favoritos, los que siempre alabaste, no pueden ayudarte. ¿Y ahora me buscas a mí? ¿Al fracasado? Ahí tienen a sus hijos perfectos, dije, con una sonrisa amarga. Por no valorar al que realmente los quería, ahora están solos. No me busquen más.